hay cámaras por todos los lados. Ahí está, cagando de cuclillas. Senia, nos tenemos que ir. Vale, no sé muy bien cómo he terminado aquí. El caso es que estoy caminando de noche por un barrio de China bastante misterioso y claramente este no es el camino turístico. Prometo que no era mi intención terminar en este callejón que huele a sopa de pescado, basura y misterio, pero estoy aquí y vamos a grabarlo. Hoy nos vamos a adentrar por unas calles muy pequeñitas que hemos encontrado en un barrio de Pekín. Se ven un poquito peligrosas, pero nos gustaría enseñaros cómo es la vida por aquí en uno de los barrios más oscuros de Y las más inmediaciones. locales, aquí Sí. no se ve Mirad. ningún turista. Aquí no hay turistas, o sea, ninguno. Os voy a enseñar cómo es por dentro. Esperemos que salga todo bien, no molestar a nadie. Y vamos, acompáñanos. Nos encontramos dando un paseo nocturno por una zona humilde, tradicional, más real. Uno de estos sitios donde las farolas funcionan solo a veces. Las calles son estrechas, las fachadas antiguas y mi cerebro ahora mismo está dividido en dos. Una parte está disfrutando del ambiente y la otra está calculando la ruta de escape. Mirad, os voy a mostrar algo que os va a volar la cabeza. Mirad la zona en la que nos encontramos y cómo está todo absolutamente controlado. Creemos que por el gobierno, porque no nos parece normal. Hay cámaras por todos los lados. Ahí tenemos una cámara. Otras cámaras, ¿veis? Una apunta para este lado, otra apunta para este lado. Mirar aquí, es otra cámara que nos está apuntando. Hostia, casi me caigo. Para nada me lo podía esperar que en China fuera así. O sea, este control que hay es... Y también la cantidad de baños. ¿Habéis visto dónde estamos? Pues mira, aquí un baño de mujer y aquí un baño de hombres. Cuidado, aquí vienen las motos. Mira, viene a toda velocidad. Aquí estos, mira. Mira. O sea... ¿What? Y aquí está el baño. Me voy a meter, a ver, no vaya a ser que haya alguien. Pues sí, hay uno ahí cagando, tal cual. Mira, ahí está cagando, ¿lo ves? Se está con el móvil. Ahí está, cagando de cuclillas. Mirad el camionazo que nos hemos encontrado aquí. Está cargándolo hasta las trancas, hasta arriba. De basura, de cartón. Pero mirad, o sea, esto en Europa prohibido, pero prohibido. Ahí veo un hueco más. Ahí. Sí, yo creo que ahí cabría todavía una caja. Sí, mira, yo creo que este de aquí, todavía le cabe. Se lo voy a decir al hombre de ahí. Recordad suscribiros y darle mucho apoyo a estos vídeos porque estamos recorriendo el mundo. Nos encanta hacer esto de verdad y mostrárselo a todo el mundo. Si puedes, mándaselo a alguien que le pueda interesar esta clase de vídeos, a alguien que le pueda sorprender. Y también mirar los vídeos de comida. Desde luego, si hay algo de lo que me he dado cuenta es que aquí la iluminación no está hecha para hacer grabaciones bonitas. Es la justa para evitar alguna que otra rata y cucaracha. Parece que voy caminando con seguridad, con paso firme, pero por dentro estoy pensando, ojalá que no se note que voy acojonado. Mira, venid, ya verás, venid conmigo. Os voy a mostrar, a ver qué es lo que nos encontramos. Aquí sería donde mi madre está pensando ahora mismo, hijo, te van a secuestrar y no nos vamos ni a enterar. No se va a ver muy bien. Yo voy a pasar todo lo que pueda. Bueno, mira, por aquí hay familias, gente viviendo. Vale, yo le voy a dar. Venga, vamos a darle. Darle a like, ¿vale? Por favor, a estos vídeos en los que me estoy jugando el pescuezo. No vamos. Pues ha salido por ahí un paisano. Me ha dado miedo por si saca un cuchillo, un machete y me vende los órganos en el mercado negro. Así que me voy corriendo, espero que no venga detrás mía. Y salimos a la calle principal. He tenido que salir corriendo porque venía alguien. Vamos a meternos por aquí, por este callejón, a ver qué es lo que nos encontramos. Recordar que estos son casas de personas de pocos recursos. Entonces algunas de ellas se ven un poco mejor, sobre todo la puerta principal. Pero la mayoría de ellas están en un estado muy, muy penoso. Mirad, esto es un enrejado. Por aquí no sé si se va a ver. Va a ser muy complicado. A ver si puedo poner... Mirad, he podido poner un poco de luz. Está lleno de mosquitos, de verdad, lleno de mosquitos. A ver. Mirad, ya no voy a seguir más para allá. Pero mirad cómo están las condiciones en las que viven. Mirad, a ver si veis los bichos. Mira, ¿lo veis? Mirad, hay un montón
montón de grillos negros que van saltando por aquí y por allá. Pues está lleno de grillos negros. También creo que había visto unas cucarachas, pero como iba totalmente a oscuras, pues no lo sé. Pero mosquitos hay muchísimos. Voy a pasar aquí a este callejón, tengo que dar la luz porque es que no se ve absolutamente nada. Mirad el cableado por aquí, cómo está. Es que las condiciones en las que se encuentra es penoso este callejón. Cómo está todo. Voy a avanzar un poco. Ah, mirad. En este callejón pasa como en algún otro, que de repente está aquí cerrado. Hay una puerta que bloquea lo que es el callejón, que normalmente es muy muy largo, se adentra haciendo zigzag hasta lugares muy muy profundos. En este, por ejemplo, no puedo meterme ya más. A veces lo que me da miedo o respeto de estos sitios es que no están acostumbrados a gente extranjera. Entonces no quiero que se sientan tampoco ellos incómodos. Cuando alguien abre la puerta, intento irme cuanto antes para no molestar, para respetarles, pero al mismo tiempo lo quiero mostrar porque me parece muy 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 interesante la vida aquí en estas zonas de Pekín. Me voy a meter ahora aquí en este callejón. Voy a tener que dar la luz porque no se ve nada. Mirar este cómo se encuentra. Aquí debe de vivir gente que deja aquí todas sus cosas a la entrada. A ver si me permite acceder. Espero no encontrarme a nadie. Bueno, por ahí hay ruidos, parece que hay alguien viviendo. Me voy a asomar un poco más. Sí. De hecho, me gustaría enseñaros el interior. Voy a apagar la luz para enseñaros el interior de una casa en el que se ve ahí la cama de la persona. Mirad el huequito que tiene. Aquí es donde vive. Es una esquinita de nada. Se entra por aquí. Y es un triangulito pequeño, porque ya la siguiente casa está al lado, ¿veis? No tiene baño ni nada. Voy a intentar acceder un poco más, pero esta vez voy a poner la luz. ¿Veis? Mirad aquí. También lo tiene tapado como con una cortina nada más. Aquí vive otra persona. ¿Veis? Con todas sus cosas. Aquí vive otra persona. Ahí vive otra persona, ¿veis? O sea, los huequitos son muy, muy pequeños. Aquí otra persona. Cuando por ahí suena un perro, como me salga un perro, o sea, me cago aquí encima. O sea, lo veis en primera persona como me cago. Mira, para allá no voy a ir porque se escucha a los perros, no hay nada de luz. Y voy a salir de aquí. Esta vez voy con Xenia, se atreve a pasar conmigo a uno de los callejones. Así que vamos para allá. Voy a poner la luz. Mirad, este es un poquito más ancho. Mirad todos los registros de la luz que hay. Increíble, todo el cableado. Por aquí parece que va a la casa de alguien. Ah, y este tiene escaleras que van arriba. Vamos a meternos. A ver, esto yo creo que ya es propiedad de una persona. Tiene una terraza ahí arriba. De hecho, mira, tiene ahí una cámara de videovigilancia. Así que no vamos a pasar más. Imaginaros que subo por estas escaleras. Yo voy a subir. Y aquí hay una terraza. Vaya, voy a apagar la luz. Y mirar, se ve por arriba. Voy a poner la luz, me da igual. Mirar, estamos en la parte de arriba. Mirad las barandillas, se ven súper nuevas. Pero esto está tétrico, completamente tétrico. No quiero descubrir lo que hay en esas cajas. Y mirar, ahí está como alguien viviendo debajo. Me voy a ir de aquí porque escucho ruido de personas que vienen. Así que, Xenia, nos tenemos que ir. Aquí podéis ver también un patio interior un poco más abierto, donde parece que viven muchas familias. Mirad, es como un cuadrado interior. Voy a intentar dar por aquí una vuelta a ver si puedo. ¿Veis? Y por aquí hay un poquito más de espacio. Es que depende de la callejuela por la que te metas. Encuentras un poquito más de calidad de vida, por así decirlo. Por ejemplo, aquí en esta, bastante bien. O sea, esta se ve muchísimo más amplia, muchísimo más segura. Aquí se ve mucho mejor. De todas las formas, por ejemplo, mirar esta mini casita. Por ahí están viviendo. Es que hay muchísimas puertas, de verdad. Os juro que intento pasar desapercibido, pero es un poco complicado siendo extranjero, grabándolo todo y pareciendo un documentalista perdido. Mi plan era dar un paseo tranquilo, y ahora parece que estoy grabando un tráiler para Netflix. Bueno, otro capítulo superado, un paseo intenso, curioso, con un toque de tensión y a su vez un toque de comedia.
La mezcla perfecta para viajar como viajamos nosotros. Ahora sí, damos por terminado este vídeo y nos vemos en la próxima. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.